Y esta mañana extraordinaria vamos a hablar de Ópera Carmen, y para eso tenemos a dos grandes artistas que se van a presentar precisamente en este clásico. Y el día de hoy tenemos a Karen Jiménez. ¿Cómo estás? Karina Jiménez, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Marco. Gracias por invitarnos. Un placer tenerte por aquí. El placer es nuestro. Rafael Jorge Negrete, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es la Ópera Carmen? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad es un espectáculo basado en la Ópera Carmen, que es la más célebre de todos los tiempos, pero esta vez es una adaptación para una plaza de toros donde va a haber caballos de alta escuela, van a haber baile flamenco. Baile flamenco. Sí, Gitano. por supuesto, sí, música en vivo y cantantes, va a estar el reparto completo. ¿Cómo va a estar conformado? A ver, cuéntenos de qué hablamos, de qué estamos hablando de Ópera Carmen. ¿Qué es Ópera Carmen? Para la gente que nos empecemos a adentrar dentro de este aspecto, que no tiene ni 1 ni 2 años, ni es una reciente creación. Ya es algo que realmente venimos conociendo de más de un siglo. A ver, cuéntanos, ¿qué es Ópera Carmen? Es una obra maravillosa, la música es extraordinariamente bella, a todo el mundo le encanta y le identifica, pero es también una historia, bueno, de un feminicidio, de hecho. Sin embargo, no es que se promueva, sino que es una denuncia, se podría comentar. La historia es muy interesante, se trata de un soldado del norte de España, de Navarra, que está en Sevilla y se queda enamorado de una persona muy conflictiva que es la gitana Carmen. Una historia de celos, donde también aparece un torero y demás. Tiene un final trágico. Pero en esta puesta en escena es muy interesante porque imagínate que desde que llegan al lugar de los hechos, desde que llegan a la Plaza de Toros que está allá en Valle Escondido, lo recibe gente vestido de época, lo reciben unas gitanas con claveles. Claveles, también vestidas de época en aquel entonces, ¿no? Ajá. Y la escena se va a transcurrir entre la grada, la tribuna, los puentes. También va a haber una lidia incruenta de toro, es decir, no van a lastimar al toro. Exacto. Pero bueno, el que sí puede salir lastimado es el torero, que esperemos que no. Pero con los caballos de alta escuela es un espectáculo que reduce un poco para los que van por primera vez a la ópera, en lugar de ir a un espectáculo de 2 horas o más de 2 horas, esta vez será de 1 hora y cuarto en cuanto a los números musicales. Y sobre todo es una experiencia extraordinaria porque los cantantes van a estar cerca, en algún momento vamos a estar cerca del público. Algunas de las escenas, como la de la taberna, va a haber gente del público, de la zona VIP en este caso, que va a estar en la taberna pues degustando jamón serrano, vino tinto y participando de una escena del segundo acto. Interactuando, comentando un poquito más de lo que dice Rafael, es interactuando con el público, haciéndolos partícipe con nosotros en escena y que vivan esa pasión, porque finalmente es algo con mucha pasión. El arte está fusionado con el arte ecuestre, con la fiesta brava. Pero va a ser muy interesante. ¿Cuántos ¿verdad? artistas en escena se presentan? ¿Cómo va a estar conformado más o menos el show? Para que la gente pues sepa de qué manera, con lo que se va a encontrar. Así es. ¿Cerca de 60? 60 artistas en escena, entre cantantes, músicos, bailarinas, bailarines, comparsas, etcétera. Pues les agradezco en el alma. ¿Dónde se van a presentar y qué día? Esto es en el Club Hípico, Los Azulejos, y esto es en Zona Esmeralda, arriba de Lomas Verdes, en Atizapán. Muy cerca del Zaragoza. condado de Sayavedra. Ah, perfecto, Y de como para que la Chiluca. gente sepa cómo llegar. ¿A partir de qué hora? De las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Sí. Pues familiar, como esta vez va a estar sonorizado, no hay problema si van niños, etcétera. Ok, pues muchísimas Vengan, por gracias. favor. Karen Jiménez, Gracias a ustedes. bailaora. Muchas Muchas gracias, gracias. bailaora. Gracias Y de a este ti, lado también Marco. Rafael Jorge Gracias a Negrete. ti. Muchas gracias, un Muchas placer. gracias a ustedes. Y bien, mientras tanto.